La magistrada Blanca Stalin llegó a la comisión pesquisidora a defenderse de los señalamientos de MP y CICIG. La togada dice que todo es un entramado que busca desestabilizar a la Corte Suprema de Justicia. Ese es el tema de la noche. Participa con el hashtag SF Stalin Ataca. Ahora vamos a la nota. La comisión pesquisidora que tiene a su cargo el antejuicio en contra de Blanca Stalin coincidió sospechosamente con los argumentos de la defensa de la magistrada. Así se evidenció durante la comparecencia de las partes. Los diputados Germán Velázquez y Eva Monte hicieron preguntas al Ministerio Público y a la CICIG. Casualmente, unos minutos después, esas mismas interrogantes fueron planteadas por Stalin, por lo que tanto la comisión pesquisidora y la señalada utilizaron el mismo discurso. ¿Dónde está ahorita el juez Ruano? Fíjese que tengo entendido que por motivos de seguridad él salió del país. ¿Dónde está ese juez? El juez, yo quisiera que ustedes, y se lo solicito, le pidan al Ministerio de Gobernación que les informe si él dice que él se fue del país. La grabación fue obtenida legalmente, ilegalmente, eso ustedes mejor lo saben que nosotros. Se siguió el procedimiento establecido por el Código Procesal Penal. Ese CD no es prueba, porque es una prueba obtenida ilegítimamente. A petición de Stalin, la pesquisidora pedirá información respecto a dónde se encuentra el juez Carlos Ruano, quien denunció a la magistrada. Al ser consultado sobre las coincidencias de las preguntas, esto dijeron. Es la misma pregunta que se hacen todos. Todo el mundo quiere saber dónde está el juez. Entonces, pero no solo eso, sino ¿cuál? También... El de la partida de nacimiento. Exacto. Por supuesto. Lo que pasa es que me dediqué a leer el expediente. Entonces hay muchas cosas que, pues, y no solo lo digo yo, lo coincidía con otros diputados también. Eso pregúnteselos a ellos, no se lo puedo decir yo. ¿Por qué no? Que justamente las cuestionantes que usted hace en su exposición también las hizo la diputada Eva Monte. Mire, yo no sé qué incuestionantes hicieron ellos, Por ejemplo, pero si por eso no, sí, es que eso sí me lo pregunto yo, ¿sabe qué? Yo digo, ¿y no será que los tienen secuestrados? La comisión pesquisidora sí cuestionó al Ministerio Público y a la CICIG sobre los señalamientos en contra de la magistrada, pero a Stalin no le preguntaron nada. La diputada Eva Monte aseguró que fue por el tiempo, aunque dejaron que Stalin hablara por más de hora y media, en donde alegó que todo se trataba de una persecución en su contra para desestabilizar a la Corte Suprema de Justicia. Yo sí quería preguntarle, sin embargo ya no pude porque... Tenía la oportunidad de pedir la palabra, ¿por qué no lo hizo? Porque voy apurada a traer a mi hijo. No, pero ese, o sea... Usted en este momento le llamaba más la atención a su hijo y no su trabajo como diputada. Claro que sí, pero al igual que ella, soy madre. La pesquisidora es la responsable de elaborar un informe circunstanciado y en base a ello el Pleno de Diputados debe decidir si Stalin enfrenta a la justicia por tráfico de influencias. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos la semana con esta reunión de trabajo en la Comisión Pesquisidora, en donde los diputados pues escucharon al Ministerio Público, a la FESI específicamente, que ratificó los señalamientos en contra de la magistrada Blanca Stalin, y también llegó el turno de la propia togada también a defenderse, a sacar sus argumentos, a explicar qué fue lo que hizo, qué dijo, qué solicitó con el juez Carlos Ruano. Ya veía usted el reportaje, esta coincidencia de preguntas. En un primer momento, Germán Velázquez, Eva Montes, le cuestionan a la FESI una serie de preguntas. Las mismas son las que la magistrada momentos después se encarga de desarrollar como puntos básicos de su defensa. La magistrada logró hablar por mucho tiempo y no hubo momento para cuestionar a Blanca Stalin debido a que se levantó la sesión. Habían otras cosas que hacer, dice Eva Montes. Entre esos temas, pues sus labores de madre. Ese es el tema de la noche, la etiqueta SF Stalin Ataca. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Juan Carlos Sandoval. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya sabíamos que teníamos esta cita con Blanca Stalin. Muchos aquí dijimos en su momento que Blanca Stalin iba a repetir el argumento que dio en una conferencia de prensa el día que se dieron a conocer estas acusaciones de MP y CICIG. Pero, ¿qué
nuevas impresiones o qué se puede deducir de lo que hoy argumenta la togada, Juan Carlos, y de esa línea de defensa que tiene en este momento? Carlos, buenas noches. Estuardo, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera comenzar mi argumentación pues dando por perdido al sistema de justicia de este país, tomando en cuenta de que una magistrada de Corte Suprema de Justicia, que por el sistema de rotación de la presidencia del organismo judicial podría llegar a ser magistrada presidenta de un organismo de Estado, le dice a este país que la justicia está cooptada, siendo ella magistrada de Corte Suprema de Justicia. Si ella está cooptada, o es porque ahora la justicia está accionando en contra de ella y de su familia. Segundo, pues entender que la magistrada, entendiendo su posición de madre, no puede tener esa separación de ser una juez de alto rango que habla con un juez de menor rango y le dice, mire, es que usted tiene que estudiar nuevamente el caso, porque cabe la medida sustitutiva, analícelo, y si cabe, usted decide, pero yo le estoy diciendo como magistrada de más alto rango que sí cabe la medida sustitutiva en un caso que afecta a un familiar. El pensar que la justicia está cooptada porque ahora está siendo accionada en contra de la señora magistrada Blanca Scalding es realmente lamentable. O es ahora que está cooptada, o está cooptada desde que se dio la elección de esta Corte Suprema de Justicia, de la cual 2 magistrados ya renunciaron. Uno está guardando prisión preventiva, otro tiene un proceso de antejuicio por presuntamente recibir una casa, y ella también tiene un proceso de antejuicio. Realmente yo no dudo que la justicia se está cooptada, lo que dudo es que esté cooptada en contra de la señora Stalin. ¿Desde cuándo está cooptada y cuándo no ha funcionado, o desde cuándo no ha funcionado bien? Estuardo, aquí adelantábamos que este argumento iba a ir más o menos en esta línea de la magistrada Blanca Stalin, pero ¿te sorprende algo de lo que ha dicho hoy la magistrada? El hecho de decir que denuncia públicamente que no hay independencia judicial y que el sistema de justicia no sirve, que está cooptado. Bueno, ¿quién mejor para decirlo, verdad? Ella sabrá. Ella sabrá. Su cola tiene, dicen en mi pueblo. Gracias por utilizar el hashtag numeral SF Stalin ataca. Miremos varias cosas aquí. Primero, después que uno ve esta presentación y la presencia de ellos ante la comisión pesquisidora, uno llega a la conclusión rápidamente que este es un caso de comadre hablada. Hablamos en Guatemala de compadre hablado, pero a mí me sonó más de comadre hablada. De comadres. De un caso ahí entre comadres, ¿verdad? Que de hecho la comadre diputada viene de larga experiencia, porque ella es hija de la diputada de la famosísima y conocidísima diputada Delia Bach. La que le gusta sacar aquellos aparatos con electricidad, ¿no? Aquellos de descargas eléctricas. Mira, hija de tigresa sale pinteada, ¿verdad? Entonces, no me extraña de la diputada. Y cuando vas viendo cada uno de los miembros de la pesquisidora, que era la duda que lanzábamos con Felipe el martes cuando se da la elección de la pesquisidora, es que no hayan contubernios. Eso es lo primero. Segundo, no hay que perder de vista que este es un caso en el cual hay una magistrada que está grabado, o sea, que está grabado. Yo por eso mi primera pregunta esta semana fue, estoy seguro que lo primero que van a pedir va a ser al juez. Cada quien teníamos diferente opinión, pero fue lo que sucedió hoy. La gran pregunta es dónde está el juez, ¿verdad? De hecho, llegó hasta la conclusión que al juez posiblemente lo tengan secuestrado. Eso fue lo que dijo el argumento de la magistrada Stalin. Y otra cuestión para mí muy interesante es que las preguntas no solamente no fueron diferenciadas, sino que parecía que había un script, que había un papel preaprendido. No digo aprendido. Asiente la diputada Montebach, ¿no? Todavía voltea a ver hacia su costado y hace así, preguntándole como, lo hice correctamente, ¿no? Sí, o sea, seguí bien el guión. Claro. Hay un guión. Ahora, pero entonces, nosotros adelantábamos que la comisión no se iba a ir por ese lado, que esto iba a ser un tema de trámite y que iban a decidir que el pleno... Sí, la pregunta no iba a ser dónde está el juez Ruán. Y aquí yo creo que tenemos que entender que el acusador legalmente es
el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que hace el caso, lo presenta la evidencia, ¿ya? Y yo creo que aquí van a salir preguntas que van a ser muy interesantes. Entonces, después de ver el caso de Comadre Hablada, para mí lo que ahora vemos es que hay como un volteo de la situación y que puede ser muy fuerte en este caso, que algunos cuestionamientos, que no sé por qué tendrían que hacerlos, ¿verdad? Pero los van a hacer, por ejemplo, si la evidencia fue tomada de manera legal, si esto entra, y de hecho sí, de hecho la evidencia y los cambios que hubo a la ley, por ejemplo, a la ley de operaciones especiales y cómo obtener la evidencia, que antes al final no se podía, pero ahora sí ya se puede utilizar, por ejemplo, esta evidencia, por ejemplo, una grabación o un video, que lo utilizó también la otra, una juez, la magistrada Escobar, que está en Estados Unidos, precisamente, que nosotros la hemos entrevistado vía Skype. Entonces, esto ya se puede utilizar, pero todo eso va a ser cuestionado. A mí me parece lógico que esa sea una forma de defensa. Lo que no me parece lógico es que hay como un baile, hay un tango ahí, hay un tango muy bien sincronizado, ¿no? Muy sincronizado, que al final terminaría, pese a la evidencia, favoreciendo a la magistrada Stalin. Y al final la pregunta es muy sencilla. Miren, el hijo de quién está acusado, ¿verdad? El hijo de quién está en la cárcel. Y lo que dice ella al final no solamente dice la evidencia y está en la medida sustitutiva para que su hijo saliera, y hasta le dice, mire, le hablo como madre, eso está en las grabaciones, sino que también, mire, la ley se lo permite, y utiliza otro argumento que me pareció muy sorprendente cuando trata de convencer al juez Ruano que por favor le dé medida sustitutiva a su hijo. Dice, mire, además las cárceles están hacinadas, están llenísimas, uno más ya no, menos mi hijo. Mándelo a la casa. Yo solo sumando sobre el argumento que plantea Estuardo, en ese mismo audio hay un momento en el cual la situación se vuelve nebulosa, porque le dice, en este momento le estoy hablando como magistrada. O sea, ella cambia. Pero en otro momento le está hablando como madre. O sea, ella no puede, y de verdad entiendo su posición, pero es que es imposible. Ella es una magistrada de Corte Suprema de Justicia, una juez de rango superior, quien le está hablando a una persona que tiene una judicatura de rango menor. Blanca Stalin tiene el don de bilocación, igual como tenía Roxana Valdetti, que en un momento hablaba como vicepresidenta y en otro momento como secretaria general del PP. Incluso ni una ni otra se topaban algunas veces. Pero al final el mismo Tribunal Supremo Electoral les dijo que no podía ser secretaria general del partido. Pues la magistrada es magistrada todo el tiempo. No, pero, y cuando habla con un juez de menor rango, habla como magistrada, no puede hablar como madre. Y en el caso de lo que le está planteando, o sea, si es evidente cuando le dice, es que revise el caso, vuelva nuevamente a verlo. Ella dice, yo lo revisé y vi que eso no puede ser así. Claro, y realmente no hay una posibilidad de verdad de separar su rango como una juez de rango superior sobre su capacidad de influenciar a un juez de rango menor. Es que de verdad no se puede. Para una decisión que favorezca a su hijo. A un hijo suyo. Ese es el problema que tiene este caso. Y yo creo que por eso hay que regresar el caso a su origen. Y cuando estamos en el origen del caso, la pesquisidora tiene que ver origen. Mucho puede haber show, script, puede ser comadre hablada, lo que sea, ¿verdad? Que esa es conjetura, pero ante la evidencia es muy clara. Y recordemos que estamos en una etapa de indicios, que creo que los indicios en este momento son suficientes. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Ya sabe, la etiqueta SF, Stalin ataca, volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales, en Twitter, en la cuenta de Guatevisión-TV. Durante su defensa, Blanca Stalin denunció presiones contra la Corte Suprema de Justicia. Esto es, un 53% cree que es cierto que hay presiones en contra del Pleno de Magistrados, un 29% dice que no, que es falso, y un 18% cree que hay una defensa mediocre por parte de Blanca Stalin. Uno de los argumentos que la magistrada expuso hoy y desarrolló durante la hora y media de la reunión en la comisión pesquisidora, que ese tiempo le dieron, era el hecho de que la grabación que presenta el juez Ruano es algo ilegal, algo que no debió presentarse porque no carece de fundamentos legales. Esta misma pregunta
Coincidentemente le hicieron también los diputados momentos antes al jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, y esto fue lo que respondió Francisco Sandoval. No se trata de interceptación de comunicaciones telefónicas porque no estaban en el marco de la ley contra la delincuencia organizada. Lo que hizo el juzgador en este caso fue documentar un posible hecho delictivo. Es de la misma forma como si yo recibiera de mi aparato telefónico un mensaje de que me están extorsionando y yo lo documento y presento a la fiscalía, documenté que me están extorsionando. De la misma manera funciona para cualquier tipo penal. Esta es la explicación del fiscal sobre el famoso audio, el CD que menciona la magistrada Blanca Stalin. Sabíamos que iba a haber un argumento por esa línea en contra del audio, en donde escuchamos esta conversación entre la magistrada y el juez. Yo no soy abogado, Carlos, y en su momento cuando se dio salió a luz pública el audio grabado por la magistrada Claudia Escobar, en el caso de Willy Rivera. Yo hice la misma pregunta al aire y el comisionado Iván Velázquez Gómez respondió a través de su cuenta de Twitter diciendo el mismo argumento que está utilizando el jefe de la FESI, Francisco Sandoval. Él dice, mire, si a usted lo están extorsionando y usted graba la conversación, es ilegal. Y entonces, a mí el argumento me suena lógico, me parece que tiene un fundamento importante, y bien, habrá que entender de que sí, al menos como cortesía, si es que usted quiere, podría haber, hay un resguardo del por qué lo cita, porque el audio de la magistrada, él le dice, mire, yo lo quería conocer a usted porque no lo reconocía. O sea, no lo ubicaba, es la palabra correcta que utiliza la magistrada. O sea, yo sí quería reunirme con usted porque no lo ubicaba. Ahí es donde la magistrada prácticamente está haciendo una confesión de que es ella quien busca la citación con el juez Ruano, como él lo plantea. Ella me llamó a su despacho. En cambio, en declaraciones anteriores, la magistrada dice, él fue el que me buscó. Llegó a mi despacho y me dijo, mire, licenciada, magistrada, yo quiero reunirme con usted para hablar. Ahí, si tomamos el audio como base, a mí me parece que es clarísimo que es la magistrada quien busca conocer al juez Ruano, ¿no? Bueno, supongamos que fue el juez el que le pidió una cita, una audiencia a la magistrada Stalin. En esa misma circunstancia, no fue así. Pero supongamos, creámosle. Tampoco ella, al momento que se iba a abordar el tema de su hijo, ella debía haber no dado ningún detalle, no haber hecho ningún comentario, porque pues corría riesgo de pasar esto. Ahora, la explicación del audio, ¿con eso se cierra la polémica de la grabación o se va a continuar? No, yo creo que van a seguir porque creen, digamos, la defensa de Stalin va a entrar hacia una consideración que lo ve como una debilidad del caso, pero no es una debilidad, básicamente es parte de la prueba científica y que no está en el contexto de estar interceptando llamadas. Y aquí es el caso muy interesante. Y les pongo otro ejemplo que discutimos anoche. El caso del diputado, que ahora varios en el Congreso están pidiendo su renuncia, se da en este contexto. No se interceptaron las llamadas, sino que fueron comunicaciones hubo una extracción de comunicaciones de los teléfonos celular de los periodistas. Y entonces eso es diferente a vino. ¿Por qué? Porque van a decir, para interceptar la llamada se necesita orden de juez, y es correcto, y eso es la normativa. Cuando alguien intercepta, quieren empujarlo hacia ese nivel. Claro. Cuando hay una interceptación de llamadas, cuando hay métodos especiales, eso se llaman métodos especiales. Pero aquí no, aquí fue una grabación que se presenta como evidencia. Entonces son dos campos diferentes, pero querían también votar el caso por este lado. Yo ahí en esto creo que va a ser muy interesante la decisión. La pesquisidora dice que el miércoles tendrá una decisión. Y vamos a ver qué. Lo único que tiene que tomar la pesquisidora es decir si aconseja al Pleno. Aconseja. Sí, o sea, el Pleno puede decir lo que quiera, Si la pesquisidora puede decir no, el Pleno puede decir sí. Y ellos pueden decir sí y aún el Pleno puede decir no. Pero aquí viene la otra pregunta. ¿Y si la pesquisidora dice no? Porque todavía en el proceso tiene que pasar a Pleno.
Yo solo construyendo sobre lo que... Me quedo en silencio porque no creería a Oliverio García Rodas apoyando una no recomendación. Por eso, pero es una posibilidad. Pero son 5 y hay un voto. Al final ellos deciden. Puede ser 3-2, puede ser un voto. Pero y por eso son 5, porque no puede haber empate. Puede ser, y sobre todo después de lo que ocurrió ayer y después de escuchar las declaraciones de Javier Hernández, en donde ellos califican o ven, sugieren que el caso del diputado Juárez es una presión para tema de Blanca Stalin. Solo quiero hacer una suma al planteamiento de Estuardo, y creo que es una suma importante. La magistrada de Stalin reconoce que el audio es legítimo. Ella reconoce que el audio es legítimo. Sí, ella reconoce que ha dicho que el audio es ilegítimo. O que no es la voz de ella. O sea, que no es ella, que no se reunió con el juez, que no fue eso lo que ella dijo. O sea, siempre ha reconocido la magistrada de Stalin que el audio es legítimo. O sea, que el audio es real. Por eso es que el siguiente nivel de argumentación es presión política, presión no sé qué, que la misma, que los medios la atacan, que la misma Corte Suprema de Justicia la está presionando y todo eso, porque no entra al campo, por ejemplo, aún de la... Bueno, y la pesquisidora tampoco tiene el papel de decir el audio es legítimo o no legítimo. Eso viene que, digamos, se sigue el proceso, la pesquisidora dice sí, aconsejamos, sugerimos que se le quite el antejuicio, va a pleno, 105 votos, le quitan el antejuicio, entonces se empieza, ahí es donde pueden siquiera lanzar el argumento de la legitimidad o no del audio. Durante esta reunión de la Comisión Pesquisidora, pues sí, Blanca Stalin se refiere a esa reunión que tuvo en su momento con el juez Carlos Ruano, y esto fue lo que respondió la magistrada. Pero les digo al final, si existe la posibilidad, revise el expediente, estúdielo, analice las circunstancias procesales. Y si existe la posibilidad de otorgar una medida sustitutiva, hágalo. Pero es usted el que decide, es usted el que toma la decisión. Pero, desde luego, la decisión de él no iba a influir en que mi hijo saliera. Pero mira, ella ahorita ella lo está confirmando. Ella es magistrada y el otro es juez. Hay un ejercicio de poder. Él lo está confirmando. Ella le dice que revise, que lo vuelva a leer. Va a tomar una decisión. Sí, por supuesto. Va a tomar una decisión con la presión ¿de quién? De la magistrada. ¿Y qué es la magistrada? Mamá del neneco. Que la tiene enfrente, y que le está diciendo. Ella misma lo está confirmando. Que le está diciendo que revisar y que leer. Eduardo, es que está clarísimo. Cuando ella misma en ese audio, Carlos, y si lo escuchamos con detalle, es claro. Le digo, revise el caso. Y si cabe la medida sustitutiva, otórguela. Pero será su decisión. Pero la decisión de él no tendrá injerencia del caso, que es lo que dice en la parte final. O sea, es ridículo que le diga que la decisión es suya, pero que su decisión no vale. Pero la presión es de ella. Y aquí lo que se está juzgando es la presión de la magistrada. Ese es el caso. Influencia de alguien que tiene más poder sobre un juez que está en jerarquía abajo para tomar una decisión acerca de quién, del hijo de la magistrada. ¿Por qué no siguió el juez? Sí, claro. ¿Por qué no siguió el juez Ruano conociendo el caso? Por esto, porque no podía seguir conociendo el caso con ese tipo de presión. La juez salió de Guatemala porque es bien peligroso para ellos. Entendámoslo, es peligrosísimo. Si es peligroso para uno periodista, y mira, ayer discutimos el caso de 2 periodistas asesinados y un herido. Y varios otros casos que tenemos. ¿Cómo no va a ser peligroso para ellos? Lo que se está jugando aquí, toda la presión y el poder que tienen ellos. De hecho, la misma Suprema tiene unos líos internos y hoy ya salió toda la información de que se están demandando unos a otros, se están presionando todo eso. Hay una pelea en eso. Eso es normal, pero al final ella está confirmando, no está diciendo, mire, ese audio no es legítimo, no está diciendo, mire, yo no se lo dije, ella está diciendo, yo no le dije que le diera medida. Está confirmando lo que el audio dice. Bueno, aquí algunos tuiteros nos piden que nuevamente pasemos esta declaración de Blanca Stalin. Escuchamos. Pero les digo al final, si existe la posibilidad, revise el expediente, estúdielo, analice las circunstancias procesales. Y si existe la posibilidad de otorgar una medida sustitutiva, hágalo. Pero es usted el que decide, es usted el que toma la decisión. Pero,
Desde luego, la decisión de él no iba a influir en que mi hijo saliera. Es contradictorio. ¿Para qué la llamó? La decisión de él no iba a influir en que mi hijo saliera, pero la decisión la toma usted. Es absolutamente ¿Y quién contradictorio. le está diciendo tome una decisión usted? La magistrada. ¿De qué dependen los jueces? De la Suprema. La Suprema le dice, lo mandamos a Playa Grande, lo mandamos a Axel, lo mandamos a Petén, lo dejamos congelado. Ellos tienen tanto poder, por eso son supremos dentro del organismo judicial. No, por favor, hombre, más claro no puede ser esto. Está claro la declaración y bueno, cae en contradicción en la misma magistrada Stalin. Vamos a la pausa, ya lo sabe, la etiqueta SF. Stalin ataca. Continuamos con Sin Filtro, el tema, la defensa de la magistrada Blanca Stalin en la comisión pesquisidora, lo que dijo, lo que no dijo y los argumentos que utilizó. Vamos ahora en este momento con el sondeo que hemos lanzado en Twitter, un sondeo que se está moviendo de forma muy interesante. Preguntamos, durante su defensa, Blanca Stalin denunció presiones contra la Corte Suprema de Justicia. Esto es un 53%, cambian las votaciones en este momento, creen que es una defensa mediocre por parte de la magistrada. Un 29% cree que esa línea de defensa es falsa y un 18% sí coincide con los argumentos de defensa que ha utilizado Blanca Stalin este día en la citación, en esa cita con la comisión pesquisidora en donde se defendió. Decíamos antes de la pausa que está claro, ella misma se contradice en unos momentos, pero está claro que sí le dijo al juez Ruano, mire, revise, léalo, vuelva a ver, yo ya leí el documento, ya leí la acusación, la medida sustitutiva cabe. Además, está claro. Siquiera la mención de medida sustitutiva, la discusión de medida sustitutiva para su hijo ya está fuera de lugar. De hecho, la mamá magistrada discutiendo este caso está fuera de lugar. Es que ¿qué parte no entendemos de eso? Ella debe inhibirse siquiera conocer el caso y estar cerca del caso. Mejor le haría al hijo, ¿ya? Estando lejos marcando del distancia caso, del caso. no meterse, menos empezar a presionar al juez y todavía reconocer, y lo que dice ella es cierto, cuando uno revisa otra vez el audio que grabó el juez Ruano, le dice, sí, revíselo, porque aquí hay espacio para medida sustitutiva. Además, las cárceles están hacinadas, hay muchos presos, hay hacinamiento. Ese es el otro argumento que usa, el de hacinamiento. Y yo sí quiero pedir a los televidentes, vayan a revisar el audio de la magistrada Stalin, que es la prueba que presentó el juez Ruano y por la cual tuvo que salir de Guatemala también. Y vayan y revisen. Y lo que niega ella es curioso, porque durante las entrevistas, cuando se le abordó, cuando salió el audio, ella negó muchas cosas del audio. Entonces, en la información que nosotros tenemos lo que ella negó y lo que el audio dice. Porque es evidencia contra evidencia, es evidencia contra la palabra. No es algo que siquiera, como dijo ella, los medios me están atacando. No, estamos presentando la evidencia y ella confirma que la evidencia es válida, es correcta y es aceptable. Porque otra línea de defensa es eso, esto es un linchamiento mediático, los medios la han emprendido en mi contra, dice Blanca Stalin. ¿En qué momento si ella se colocó en esa posición? Pero más allá, ella hace una locución mucho más fuerte que los medios. Sí. Ella le dice, mire, hay gente que ha cooptado y ahí está el Cristo de Esquipulas, que si usted no le atiende la llamada, usted se va a ir preso. Va a ser acusado. Dice. O sea, ni siquiera tiene la valentía de decirle cara a cara a quien sea el Cristo negro de Esquipulas mire, es usted el culpable de cooptar la justicia en este país. Yo, como comenzaba la locución esta noche, es que a mí sí me parece absolutamente terrible pensar que una magistrada de Corte Suprema de Justicia me diga que la justicia está cooptada. Si ella cree que está cooptada, imagínese qué puede ser uno como ciudadano común y corriente. ¿Y qué puede hacer el juez? Claro. Porque si la justicia está cooptada, esa situación. los que cooptan
O sea, los que toman el control son los poder. Magistrados, los de la Suprema. Ellos serían los cooptadores de ese sistema. Juan Carlos. Y entonces, cuidado, porque eso quiere decir que jueces de paz, jueces de instancia, magistrados de instancia, toda la jerarquía hacia abajo está cooptada, y esa cooptación que tiene la Suprema, incluida la señora la señora Stalin, ya no sé qué apellido tiene, creo que es Kahl al final, ella misma está reconociendo que si está cooptada, ella participa de la cooptación. Y no sabemos, como decía Juan Carlos, que desde el 2014 estaba frente a una pesquisidora en el Congreso de la República. Bueno, vamos con otra declaración. Hay varias de la diputada, bueno, ya me confundo, de magistrados, diputados, ya no sabes. ¿Estás citando a la diputada Montes? La diputada Montes, no, la magistrada. No, yo sí quiero tocar el tema de la diputada. De la suspensión de la cita, porque en un momento dice que se termina. Porque tengo que ir a mi hijo, ¿verdad? No, pero a ver, es que estamos hablando, Carlos, de un tema de trascendencia nacional. Y hay que suspenderlo porque tengo que traer a mi hijo. A ver, yo entiendo su posición de madre, pues, de acuerdo. ¿Cuántas madres guatemaltecas tienen la necesidad de cuidar a sus hijos y de trabajar? Millones. Millones. Y no salen corriendo porque tienen que ir a ver a su hijo. Porque buscan posibilidades. Lo que podían estar evitando era un momento de cuestionar a la magistrada Stalin. Y con ese sueldo no pueden pagarle a alguien. Más de 20,000 quetzales al mes, como mínimo. Como mínimo. Las madres que usted dice, de 5,000 no pasan. 25,000 si se quedan con el sueldo. Claro, y más las dietas formal. Y todo eso. Y todo lo que le dieron en diciembre. Imaginaos el aguinaldo. Pero vamos a la declaración de Blanca Stalin, en donde invoca a Dios. Escuchemos lo que dice la magistrada. Todos invocan a Dios. Y lo juro ante lo que más uno ama, que es Dios. Yo no cité a este juez a mi oficina, ni le mandé a citar con esa señora Carla Santizo. No la conozco. No sé quién es. En mi agenda no aparece que haya una audiencia para él. Bueno, hace algunos momentos, hace 10 minutos, no, menos, el juez Carlos Ruano en su cuenta de Twitter, lo pueden seguir, @Giovanni_Ruano. ¿Podemos ponerlo en pantalla? Si producción puede ponerlo en pantalla. Antes vamos a leer el tuit de... Dice el juez Ruano: yo juro a mi Dios que ella me citó. No es al mismo Dios al que ella jura. Esta es una declaración. En estos momentos él también está viendo todas esas discusiones y todos estos argumentos que han presentado. Pero a mí me queda claro que la prueba lo dice con contundencia. Mire, yo lo cité, yo lo llamé a usted porque lo quería conocer. Primero no lo conozco, con eso empieza. Sí, pero si así comienza el audio. Y por eso lo mandé a llamar. Porque yo el término no lo recuerdo con no lo ubicaba, ¿no? No lo ubicaba, ese es el que dice. Sí. O sea, no lo ubicaba. O sea, si no me ubicaba, menos me va a dar cita. O sea, hay incluso en la grabación, sí, en la grabación, pero lo que dice Juan Carlos, ¿saben ustedes? Y que lo digan, yo sé que muchos jueces nos miran, ¿verdad? Y señores jueces, díganlo ustedes, cuán fácil es conseguir una cita con un magistrado o una magistrada, sobre todo con el pleno no es fácil, es fácil. Y como te digo, antes que se registre esta conversación entre Stalin y Ruano, el juez Ruano se presenta a la oficina y está hablando, habla con la asistente unos 10 minutos. 35 minutos y la conversación dura por ahí de los 24 minutos y pico, de los cuales 18 habla la magistrada de Stalin. O sea, la lógica le indica que aquella persona que pide la cita es la que va a buscar argumentar el por qué llega. Si no, no tendría a exponer sentido. Sus puntos. De una cuenta están retuiteando ya el tuit de Giovanni Ruano, quien es el juez en este caso, para poder verlo. Yo juro a mi Dios que ella me citó. No es al mismo Dios al que ella juró. Se refiere al
pues lo que juró ella en este momento. Declaración donde ella pero jura otra por vez Dios. voy a lo más elemental, señores, señoras, voy a lo más elemental. Primero, ahí tenemos en pantalla ahí tenemos ya la cuenta de Twitter. Carlos Ruano. Carlos Giovanni Ruano. Bueno, que si estuviera secuestrado, no sé si estuviera tuiteando. Imagínate, no sé, pero bueno, esa es la defensa que hace Blanca imagínate qué palabra también más peligrosa. Pues después de hablar de secuestro, no me sorprende que el otro esté fuera de Guatemala. Pero primero, cuando el caso es el hijo de la magistrada, por principio ella no puede entrar ni discutir el caso. Partamos de esa, menos llamar. Pero ni de una charla informal. No puede. Es una juez de rango superior, ni siquiera una discusión de, mire, oiga, ¿qué cree usted del caso de mi hijo, señor juez? Que además está viendo el caso. Pero eso no lo consulta con el juez, ni siquiera. O sea, si quiere platicar de ese tema, que lo haga con sus amistades. Imagínate si un juez, una defensa que sabe que un juez ha emitido alguna opinión, ha dicho algo, aunque sea muy tangencial acerca de un tema, lo recusan de entrada. Así es. Y esta magistrada hablando del caso de su hijo como cualquier otro caso. Segundo es la jerarquía. Y aquí hay que recobrar esa jerarquía dentro del sistema de justicia. Y tercero, por favor, la pesquisidora no puede, digamos, sé que no va a juzgar la evidencia, no la juzga, porque no la va a juzgar, no es su papel. Y además no puede. Pero sí por lo menos la tiene que sopesar. ¿Qué busca? Indicios, es el método indiciario. Y entonces a través de ese método indiciario va a decir, hay suficientes indicios para recomienda a pleno, o no hay suficientes indicios para y recomienda a pleno, no. Y el pleno tiene que decir. Pero vamos a una pausa, Juan Carlos, regresamos con este tema y con más declaraciones de Blanca Stalin. ¿Qué dice del sistema de justicia la aún magistrada? Volvemos luego de la pausa. Stalin Ataque. Continuamos con Sin Filtro, este tema interesante, la comparecencia, las declaraciones de la magistrada Blanca Stalin en la comisión pesquisidora, su defensa, sus ataques y sobre todo la línea de argumentos que está manejando para dejar sin elementos al Ministerio Público y a la CICIG. En una de las denuncias más graves, preocupantes que hace la magistrada Stalin son las que se refieren al sistema de justicia. Escuchemos. Estamos dentro de la Corte sorprendidos de los grados de persecución a los que hemos llegado. Yo sé que cualquier decisión que se tome por esta comisión me va a dejar a mí satisfecha. ¿Y saben por qué? Porque haber tenido el valor de venir aquí a decir todo eso me deja mi conciencia tranquila. Porque sé miren este reloj de arena. Ahorita estos van para abajo. Cuando termine de ir esto para abajo y se quede esto vacío, ya vendrán y va a pasar lo mismo con lo que está aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado de Derecho va a desaparecer y que este país va a colapsar. Las declaraciones incluso con utilería de la magistrada Blanca Stalin, diciendo que cuando las cosas se terminan por un lado, se dan vuelta. Está utilizando el argumento del gainero. A ver, ¿cómo es eso? El argumento del gainero. Solo que lo son más elegante, ¿verdad? Que a veces unos están arriba, unos pollos acá, otros están acá. abajo, otros están arriba, y ya saben qué es lo que pasa, que hacen cuando hay un pollo arriba. Los de arriba, y entonces los de abajo tienen que aguantar, pero estos de abajo suben y entonces los de abajo, los que estaban arriba bajan y tienen que aguantar. Ese es el argumento que está utilizando. Ese no es argumento para principiar. Ejemplo. Yo solo quisiera hacer un matiz de lo que planteaba Estuardo en el bloque anterior. Y habrá que entender que la comisión pesquisidora tan solo podrá valorar si los argumentos que se presentan son espurios o tienen un carácter político. Pero ojo, ella quiere vestir esta acusación como algo, como una persecución política. Por eso, pero a ver, Carlos, el tema es que la comisión pesquisidora no puede valorar la prueba. O sea, no puede valorar. Entre ese es el audio. No puede valorar la prueba. O sea, puede valorar si es espuria
o si tiene un tinte político. Pero no puede valorar si es legal o no el audio. Si la prueba da suficientes indicios como para quitarle el antejuicio o no. Eso es realmente la evaluación. Claro, eso está claro. Esa es la evaluación. Esto debería Pero ser por solo ese- un trámite. por eso, a lo que me refiero, Carlos, es, listo, la comisión no puede decir es que el audio fue tomado de manera ilegal. Eso no le corresponde a la pesquisidora. ¿Por qué? Porque además lo que se tomará en el pleno será una decisión política. Ahí no hay una decisión judicial, hay una decisión política. Por eso es que quien toma la decisión son políticos y no jueces. ¿Sí? O sea, eso nos tiene que quedar claro. Para iniciar la investigación por parte del MP, entonces entran ya los jueces y entra el sistema, ¿verdad? En esa etapa política en donde el Pleno va a votar, sea cual sea la recomendación de los diputados que integran la pesquisidora, ¿ustedes creen que va a haber alguna bancada, algún grupo de diputados que se quiera oponer a quitarle la inmunidad para iniciar una investigación? Yo creo que sí. Yo sí lo creo. Mira, los primeros, obviamente, FCN Nación. Mira, ¿te queda claro? Por lo de ayer. FCN, mira, si ya metieron al diputado acusado de autor intelectual de 2 asesinatos, esto va a ser... ¿Y lo defienden? Y lo defienden y todo esto va a ser pan comido. Con este caso, porque dicen que ese caso es para presionar. Lo que quieren es el tema de presionar Blanca a nuestra Stalin. bancada por ese caso. Y entonces el argumento va a ser: nos están presionando. Pobres víctimas nosotras, presionadas por el Cristo Negro. Cristo Negro era la cosa, ¿verdad? Cristo Negro. Cristo es circula, dijo. Presionado por no sé qué. Entonces van a jugar a esa victimización. Entonces sí, FCN Nación, yo creo que la respuesta de Hernández fueron muy claras, que ellos van a defender al diputado. La respuesta de Hernández, la respuesta de Jafet Cabrera. Ojo que Jafet Cabrera tiene a Lijín, ¿verdad? A Jafetío, con el fantasma y los millones para la campaña. El presidente que no se pronuncia. El presidente que no se pronuncia, cuando el presidente debió haberse pronunciado. En el caso del diputado, pedir que la expulsión inmediata de Pero ese lo diputado. lógico es que si el presidente si se lo pronunció, van- a ver, se van a- por el tema de Giordano, por este tema también tiene que decirle a su bancada, miren, no estén hombre, ustedes pero a ver, Carlos, si ya lo protegiendo humilló, a su estas bancada personas. humilló al presidente. ¿Usted cree que el presidente tomaría ese riesgo nuevamente después de lo que le hizo Javier Hernández? No, hombre, si yo fuera el presidente no digo nada. Pero no decir nada es también Sí, Carlos, aprobar lo que pero está haciendo la bancada imagínese oficial. el momento Al menos, complicado si te que vive el ignoran, por lo menos desmarcate. De acuerdo, Carlos, pero el momento que está viviendo el presidente, donde su hijo y su hermano están presos, él está en una posición muy debilitada políticamente. Y esta es una lección para el presidente. Y si viene y Javier Hernández le hace una como la que le hizo en el caso de Giordano, donde el presidente expone su capital político saliendo una noche de domingo, diciéndole a su jefe de bancada, mire, le pido que lo expulse del partido, y el jefe de bancada le dice, ¿sabe qué? Gracias, señor presidente, olvide el hombre, no nos importa lo que usted diga. ¿Usted cree que el presidente está en condiciones de venir y exponerse de esa forma? Yo creo que sería un auténtico suicidio, porque le harían exactamente lo mismo. Si lo que fue a cazar FCN Nación cuando se dio ese periodo de apertura al transfugismo, pues lo que pasó es que fue a cazar lo que había. Ese periodo de brazos abiertos, por no decir otra palabra, ¿eh? ahora yo sí creo, yo ahí estoy con una opinión diferente a Juan Carlos. Está bien, si sale el presidente Morales pidiendo que se desmarquen del diputado Juárez por los graves señalamientos, que no estén protegiendo a personas como Blanca Stalin, es muy probable que la bancada oficial ignore al presidente. Pero eso por lo menos le da la altura política al presidente a decir, yo dije, ese ya no es mi partido. Le da la oportunidad de marcar distancia de ese grupúsculo que no le ha ayudado a gobernar. No ha sacado adelante nada en el Congreso de la República. Solo ha sido desgaste para el presidente. Pero esta es lección para el presidente, era lo que yo decía. Una magistrada, o sea, con bastante poder dentro de la Suprema, dentro de la línea de justicia, la élite de la justicia en Guatemala, la Suprema, presionando a un subalterno a favor de su hijo, a favor del hijo de la magistrada. Va, pan para tu matate, Jimmy. Es una lección, sí, ¿verdad? Y creo que el presidente hasta este momento, por lo menos lo que conocemos hasta esta fecha, es que no ha ejercido esa presión y todo. Y qué bueno, ni se les vaya a ocurrir
La tentación siempre está. La tentación a veces es una presión en la casa. Hace algo. Tenés el poder para hacerlo. Tenés el poder para presidente, ha de ser muy feo. Poder para todo, pero ha de ser bien complicado. Pero si está ahí, tiene que entrar en esto. Por eso es que yo voy al punto más sencillo. Una magistrada no entra a discutir el caso de un hijo que estaba en prisión preventiva. Segundo, no va con el juez que tiene el caso a decirle que tiene que tomar una decisión y que es de acuerdo con el juez, y al final es la magistrada la que está hablando, es el poder más alto dentro de la jerarquía donde está el juez. Si fue el juez, es que mandan una pregunta muy interesante aquí, y yo quiero agradecer todo lo que nos están mandando a decir. En el hashtag SF Stalin Ataca, dice que si el juez hipotéticamente, si el juez la buscó, si el juez fue y habló del caso, si el juez llegó a decirle, mire, yo tengo el caso de su hijo, tal y tal cosa, ¿verdad? Aquí había otra pregunta, ¿por qué ella no lo denunció? Claro. Que su obligación era denunciarlo, y ojo, no a ver qué sacaba. Y ojo, Estuardo, Juan Carlos, que en este momento el pleno de la Corte hay una pelea de magistrados que quieren dar a conocer lo que se vive y lo que está pasando ahí, y también hay jueces que están a punto de hablar, y yo creo que aquí debemos hacerle una invitación para que hablen, para que denuncien, para que den a conocer estas presiones que les están realizando en este momento, sea magistrado, sea un fiscal, de donde venga. Es momento propicio para hablar de ese tema. Bueno, se me dice producción que se nos ha terminado el tiempo. Juan Carlos, muchísimas gracias. Estuardo, muchas gracias por este análisis. ¿La magistrada María Eugenia? La estamos esperando acá, sí, invitada para que venga a contarnos venir eso. Aquí, hablemos de este tema. Eso es fundamental. Lo más importante para una nación, para una república, es la justicia. Bueno, esperamos que tenerla aquí la próxima semana. Y bueno, gracias por su sintonía. Los dejamos con la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche.